Hay artefactos enterrados en nuestro pasado que no deberían existir. Construcciones que desafían las capacidades de las civilizaciones que supuestamente las crearon. Conocimientos astronómicos grabados en piedra miles de años antes de que la ciencia oficial los descubriera. Y encuentros con algo que parece humano pero definitivamente no lo es. Esta noche vamos a explorar 8 misterios históricos que rompen la narrativa lineal del progreso humano. No son especulaciones. Son objetos físicos que puedes tocar. Monumentos que puedes visitar. Mapas que puedes examinar. Todos documentados. Todos verificados. Todos imposibles según lo que creemos saber sobre nuestro pasado. Niños con ojos completamente negros que piden permiso para entrar. 9 alpinistas expertos que huyen aterrorizados en la noche ártica. Un pozo construido con tecnología que no debería existir en el siglo XVIII. Un monumento que predice el futuro y fue destruido misteriosamente. Mapas que muestran continentes sin hielo miles de años antes de que fueran descubiertos. Puertas talladas en granito con una precisión imposible. Discos de bronce que contienen conocimientos astronómicos de civilizaciones primitivas. Y círculos de madera más antiguos que Stonehenge construidos con una precisión que rivaliza con la ingeniería moderna. 8 enigmas. 8 grietas en la historia oficial. 8 preguntas que nos obligan a reconsiderar todo lo que creemos saber sobre el pasado humano. Bienvenidos a Sombras de la Historia. Misterio 1. Los niños de ojos negros y el zumbido de Taos. Taos, Nuevo México. Principios de los años 90. Es una noche tranquila en este pequeño pueblo del desierto. Los residentes están en sus casas. Las calles están vacías. Todo es normal. Y entonces escuchan algo. Un zumbido. Bajo. Constante. Como el sonido de un motor diésel a la distancia. Pero no hay motores. No hay fábricas. No hay ninguna fuente identificable. Al principio, solo unas pocas personas lo reportan. Piensan que están imaginándolo. Que quizás es tinnitus. Que tal vez es algo en su propia cabeza. Pero el zumbido no se detiene. Continúa. Noche tras noche. Día tras día. Un sonido de baja frecuencia que penetra las paredes. Que interrumpe el sueño. Que lentamente enloquece a quienes pueden escucharlo. Lo extraño es que no todos lo escuchan. Solo aproximadamente el 2% de la población de Taos reporta el zumbido. Pero para esos que sí lo escuchan, es inconfundible. Real. Medible en su impacto en sus vidas. Los científicos llegan para investigar. Traen equipo de grabación sensible. Micrófonos que pueden detectar frecuencias más allá del rango auditivo humano. Analizadores de espectro. Instrumentación sofisticada. No encuentran nada. Ninguna fuente de sonido de baja frecuencia. Ninguna vibración ambiental inusual. Nada que explique lo que el 2% de la población jura que está escuchando. Las teorías abundan. Actividad sísmica de baja intensidad. Instalaciones militares secretas en las montañas cercanas. Frecuencias electromagnéticas que algunas personas pueden percibir como sonido. Ninguna explica completamente el fenómeno. Especialmente porque el patrón de quien escucha el zumbido parece aleatorio. No está correlacionado con edad, género o ubicación específica dentro del pueblo. El zumbido de Taos permanece sin explicación hasta el día de hoy. Y no es único. Fenómenos similares han sido reportados en otros lugares. En Bristol, Inglaterra. En Bondi, Australia. Siempre el mismo patrón. Un porcentaje pequeño de la población que escucha un zumbido que los instrumentos no pueden detectar. Pero el zumbido de Taos es solo el comienzo de las extrañezas de esta región. Porque Nuevo México, y específicamente áreas como Taos, han sido el epicentro de otro fenómeno mucho más perturbador. Uno que comenzó en 1998 y continúa hasta hoy. Los niños de ojos negros. El primer reporte ampliamente documentado vino de un periodista llamado Brian Bethel. Era tarde en la noche. Estaba sentado en su auto en un estacionamiento en Avalon, Texas, cuando 2 niños, aparentemente de unos 10 a 14 años, tocaron en su ventana. Pidieron un aventón. Dijeron que necesitaban ir a casa de su madre. Hablaron de manera extrañamente formal. Demasiado educada para niños de esa edad. Bethel, sintiendo algo incorrecto, titubeó. Y en ese momento de titubeo, realmente los miró. Sus ojos eran completamente negros. No pupila. No iris. No blanco. Solo negro sólido desde el borde hasta el borde. Bethel, abrumado por lo que describió como terror primitivo, rechazó ayudarlos y arrancó el auto. Los niños permanecieron parados en el estacionamiento, mirándolo partir con esos ojos imposibles. Publicó su experiencia en línea. Y entonces los reportes comenzaron a llegar de todo el mundo. Las características son consistentes a través de cientos de encuentros. Primero, la apariencia. Niños o adolescentes.
A menudo vistiendo ropa ligeramente anticuada o fuera de lugar. Movimientos extrañamente rígidos. Expresiones faciales mínimas. Y esos ojos. Siempre esos ojos completamente negros. Segundo, el comportamiento. Siempre piden permiso. Permiso para entrar en tu casa. Permiso para subir a tu auto. Nunca fuerzan entrada. Nunca usan violencia. Pero insisten. Repetidamente. Con una persistencia que es más aterradora que cualquier amenaza abierta. Tercero, el timín. La mayoría de los encuentros ocurren entre las 11 de la noche y las 4 de la madrugada. En lugares aislados. Estacionamientos vacíos. Carreteras rurales. Casas en áreas remotas. Cuarto, la voz. Hablan en un tono monótono. Sin inflexión emocional. Como si estuvieran recitando líneas ensayadas. Algunos testigos describen sus voces como incorrectas, como si la modulación no fuera completamente humana. Quinto, el efecto en testigos. Casi universalmente, las personas que encuentran a estos niños reportan una sensación abrumadora de pavor. No es miedo racional. Es algo más profundo. Instintivo. Como si cada instinto de supervivencia estuviera gritando que se alejen. Y sexto, el efecto en animales. Los perros se vuelven locos. Ladrando frenéticamente. Retrocediendo. Negándose a acercarse. Los gatos desaparecen. Los caballos entran en pánico. Hay otro detalle extraño que aparece en múltiples reportes. Después de encuentros con los niños de ojos negros, los relojes digitales en las casas o autos de los testigos a menudo muestran una discrepancia específica. 11 minutos. Adelantados o atrasados. Exactamente 11 minutos. No hay explicación para esto. ¿Por qué 11 minutos? ¿Por qué solo relojes digitales? ¿Y cómo la presencia de estos niños podría causar tal efecto? Los escépticos tienen explicaciones obvias. Son solo niños normales con condiciones oculares raras. Aniridia completa. O lentes de contacto de efectos especiales. Pero esto no explica el comportamiento consistente. No explica el pavor instintivo que provocan. No explica por qué aparecen en lugares tan aislados a horas tan extrañas. No explica el efecto en los relojes. Y no explica casos donde múltiples testigos, que no se conocían entre sí, reportan encuentros idénticos en diferentes partes del mundo con días o incluso horas de diferencia. Las teorías son variadas y cada una más inquietante que la anterior. Teoría 1. Experimento psicológico o performance art. Quizás es un grupo coordinado de personas usando lentes de contacto y comportándose de manera extraña para estudiar reacciones o crear un fenómeno viral. El problema, los encuentros comenzaron en 1998, mucho antes de que los fenómenos virales de Internet fueran comunes. Y la distribución geográfica es demasiado amplia, demasiado aleatoria para ser una campaña coordinada. Teoría 2. Trastorno psicológico compartido. Las personas están viendo niños normales pero proyectando sus miedos sobre ellos, creando una histeria colectiva alimentada por reportes en Internet. El problema, muchos de los testigos iniciales no tenían conocimiento previo del fenómeno. Y las características específicas, los 11 minutos, el patrón de permiso, la reacción de los animales, son demasiado consistentes para ser imaginación individual. Teoría 3. Entidades no humanas. Esta es la explicación que nadie en círculos científicos oficiales considerará seriamente, pero que los testigos a menudo sugieren. Que estos no son niños en absoluto. Que son algo más que ha tomado forma de niño. Vampiros modernos, sugieren algunos. Demonios que necesitan invitación para entrar, dicen otros. Visitantes de otra dimensión o realidad, proponen los más especulativos. No hay evidencia física para ninguna de estas teorías. Solo testimonios. Cientos de ellos. De personas que insisten que vieron algo que no pueden explicar. Algo que los aterrorizó de una manera que no habían experimentado antes. Y hay patrones inquietantes cuando mapeas los encuentros. Ocurren en clústeres. Múltiples reportes en un área durante un periodo de semanas, luego nada durante meses. Luego un nuevo clúster en una ubicación completamente diferente. Como si algo estuviera moviéndose. Viajando. Apareciendo en diferentes lugares pero siempre siguiendo el mismo patrón. El fenómeno de los niños de ojos negros intersecta con el zumbido de Taos en formas interesantes. Ambos son inexplicables. Ambos afectan solo a un subconjunto de personas. Ambos desafían la detección instrumental mientras son completamente reales para quienes los experimentan. ¿Hay una conexión? No hay evidencia directa. Pero ambos sugieren que hay aspectos de la realidad que operan en los márgenes de nuestra percepción normal. Fenómenos que algunas personas pueden detectar mientras otros permanecen completamente inconscientes. El consejo que circula en comunidades en línea que discuten este fenómeno es simple:
si alguna vez encuentras niños con ojos completamente negros que piden permiso para entrar, no se lo des. No importa cuán convincentes sean. No importa cuánto insistan. Di que no. Cierra la puerta. Aléjate. Porque si cientos de testigos están en lo correcto, lo que sea que estos niños realmente son, no es algo que quieras invitar a tu vida. El zumbido de Taos continúa. Los niños de ojos negros siguen apareciendo. Y la ciencia oficial continúa sin poder explicar ninguno de los dos. Pero pregúntale a alguien que haya escuchado el zumbido si es real. Pregúntale a alguien que haya mirado a esos ojos negros si estaban imaginándolo. Sus respuestas serán inequívocas. Y aterradoras. Misterio 2. El incidente del Paso Dyatlov. Los Montes Urales, Rusia. Febrero de 1959. Un grupo de 9 excursionistas experimentados emprende lo que debería ser una expedición de rutina. No son novatos. Son todos estudiantes y graduados del Instituto Politécnico de los Urales. Tienen experiencia en travesías de invierno. Saben lo que están haciendo. El líder es Igor Dyatlov, de 23 años. Metódico. Preparado. Ha planeado la ruta cuidadosamente. El grupo lleva provisiones para 3 semanas. Equipo apropiado para las temperaturas de menos 30 grados Celsius que enfrentarán. Parten el 27 de enero. La ruta los llevará a través del Paso Dyatlov, más tarde nombrado así en memoria de lo que está por suceder. El 1 de febrero establecen campamento en las laderas de Kolatsiakl, que en el idioma local mansi significa montaña de los muertos. El nombre, se verá después, es profético. Esa noche, algo sucede. Algo tan aterrador que 9 excursionistas experimentados hacen algo completamente irracional. Cortan su tienda desde adentro. No la abren normalmente. La cortan. Con tal prisa que usan cuchillos para rasgarla en múltiples lugares. Y luego huyen. En la noche ártica. A menos 30 grados. Sin sus botas. Sin sus abrigos. Algunos solo en ropa interior. Corriendo descalzos en la nieve profunda. Cuando el grupo de búsqueda finalmente los encuentra semanas después, lo que descubren es una escena que desafía toda explicación racional. La tienda está todavía en pie. Parcialmente cubierta de nieve. Rasgada desde dentro. La mayoría de las pertenencias están intactas. Comida. Ropa de abrigo. Equipo. Todo abandonado. Siguiendo las huellas desde la tienda, encuentran los primeros 2 cuerpos a más de 1,5 kilómetros de distancia, junto a los restos de una fogata improvisada bajo un gran árbol cedro. Están casi desnudos. Muertos de hipotermia. Pero hay algo extraño. Las ramas del cedro han sido rotas hasta 5 metros de altura. Como si alguien hubiera trepado frenéticamente, rompiendo ramas en pánico. 3 cuerpos más son encontrados entre el cedro y la tienda. Dyatlov entre ellos. Todos muertos de hipotermia. Posicionados como si hubieran estado intentando regresar al campamento pero colapsaron en el camino. Hasta aquí, por horrible que sea, podría explicarse. Algún tipo de pánico. Desorientación. Hipotermia que causa confusión. Trágico pero comprensible. Pero luego encuentran los últimos 4 cuerpos. Y todo se vuelve inexplicable. Están enterrados bajo 4 metros de nieve en un barranco. Y sus heridas son catastróficas. Lyudmila Dubinina tiene fracturas masivas de costillas. Nikolai Tibeaux-Brignoyes tiene el cráneo fracturado. Alexander Zolotaryov tiene costillas rotas. Semyon Zolotaryov también. El forense que realiza las autopsias describe las lesiones como consistentes con un impacto de alta velocidad. Como ser atropellado por un auto. O caer desde gran altura. Pero no hay trauma externo correspondiente. No hay cortes. No hay abrasiones. Solo daño interno masivo. Y Dubinina tiene otra lesión que es completamente incomprensible. Le falta la lengua. No está rasgada. Está limpiamente removida. Como si hubiera sido cortada quirúrgicamente. También le faltan los ojos. Las pruebas realizadas en la ropa de algunos de los cuerpos encuentran niveles elevados de radiación. No suficiente para ser letal, pero definitivamente anormal. Particularmente en la ropa de Zolotaryov y Dubinina. Y hay un detalle más, reportado por testigos en la región esa noche. Múltiples personas, en aldeas a kilómetros de distancia, vieron esferas de luz naranja en el cielo. Moviéndose de manera extraña. No como meteoritos. No como aviones. Algo más. La investigación oficial soviética concluye con una explicación extraordinariamente vaga, una fuerza natural irresistible. Eso es todo. No especifican qué fuerza. Solo que fue natural. E irresistible. Y que el caso debe cerrarse. Durante décadas, el incidente del Paso Dyatlov es clasificado. Los archivos son sellados. La familia de las víctimas no puede acceder a la información completa.
Cuando finalmente se desclasifica en los años 90, las teorías explotan. Teoría 1, avalancha. Esta es la explicación oficial actual del gobierno ruso, propuesta en 2020 después de una reinvestigación. Sugiere que una pequeña avalancha golpeó la tienda en la noche. El grupo entró en pánico y huyó. Algunos murieron de hipotermia. Otros fueron atrapados por una segunda avalancha que causó las lesiones traumáticas. El problema: expertos en avalanchas que han examinado el sitio dicen que las condiciones no eran apropiadas para una avalancha. La pendiente era demasiado gentil. No había evidencia de deslizamiento de nieve. Y no explica la radiación. No explica la lengua faltante. No explica por qué cortarían la tienda desde dentro si una avalancha los estaba golpeando desde fuera. Teoría 2, prueba militar. Algunos investigadores sugieren que el grupo fue víctima accidental de una prueba de armas soviéticas. Quizás un misil. Quizás una bomba de presión. Algo que causó un trauma contundente masivo sin fragmentación externa. Esto explicaría la radiación. Explicaría las lesiones internas sin trauma externo. Explicaría por qué el gobierno selló tan rápidamente el caso. El problema: no hay registro de actividad militar en esa área esa noche. Y si fue un accidente militar, ¿por qué no simplemente recuperar los cuerpos inmediatamente y fabricar una historia? ¿Por qué dejar que un grupo de búsqueda civil los encuentre? Teoría 3, infrasonido. Esta es una de las teorías más científicamente plausibles. El infrasonido son frecuencias de sonido por debajo del rango auditivo humano. Bajo ciertas condiciones meteorológicas y topográficas, el viento puede crear infrasonido. Y el infrasonido tiene efectos documentados en humanos: pánico extremo, náuseas, sensación de presencia maligna. Si el grupo fue expuesto a infrasonido fuerte, podría explicar el pánico irracional. Cortarían la tienda creyendo que estaban bajo ataque. Huirían en terror primitivo. Pero no explica las lesiones traumáticas. No explica la radiación. No explica la lengua faltante. Teoría 4, encuentro con el pueblo Mansi. Los Mansi son el grupo indígena de la región. Kolatziakl es sagrada para ellos. Algunos investigadores sugieren que el grupo de Dyatlov inadvertidamente profanó un sitio sagrado y fueron atacados. El problema: los Mansi fueron interrogados extensamente. Cooperaron completamente con la investigación. No había evidencia de conflicto. Y la naturaleza de las lesiones no es consistente con un ataque humano. Teoría 5, algo más. Esta categoría incluye todo desde yetis hasta extraterrestres hasta fenómenos paranormales. Las esferas de luz naranja. La radiación. Las lesiones inexplicables. La lengua removida. Para algunos, todo apunta hacia algo no humano. Algo que encontró al grupo en esa montaña y ¿qué? ¿Los atacó? ¿Los expuso a algo? ¿Los aterrorizó hasta el pánico? No hay evidencia sólida. Solo especulación. Pero es especulación alimentada por el hecho de que ninguna teoría convencional explica todos los aspectos del caso. En 2019, 60 años después del incidente, Rusia reabrió oficialmente la investigación. Dijeron que examinarían nuevamente toda la evidencia. Que usarían ciencia forense moderna. Su conclusión en 2020, avalancha. A pesar de todas las inconsistencias. A pesar de todas las preguntas sin respuesta. Las familias de las víctimas rechazaron esta explicación. Muchos investigadores independientes también. Porque una avalancha no explica todo. No explica la radiación detectada en la ropa específica. No explica la precisión quirúrgica de la lengua faltante. No explica las esferas de luz. Y ciertamente no explica por qué, si fue un simple accidente natural, el gobierno soviético selló el caso durante décadas. Hoy, excursionistas todavía visitan el paso Dyatlov. Es una especie de peregrinación para entusiastas de misterios sin resolver. Establecen campamento donde Dyatlov y su grupo pasaron su última noche. Algunos reportan experiencias extrañas. Sensaciones de ser observados. Pánico repentino e inexplicable. Equipamiento electrónico que falla sin razón. ¿Sugestión? ¿Expectativa creando experiencia? Probablemente. Pero los reportes continúan. El paso Dyatlov se ha convertido en sinónimo de misterio inexplicable. Un recordatorio de que incluso en la era moderna, con toda nuestra ciencia y tecnología, hay eventos que desafían la explicación. 9 personas murieron esa noche en 1959. Murieron de maneras que no deberían ser posibles según las circunstancias conocidas. Murieron aterrorizados, huyendo de algo que los asustó más que la muerte segura por congelamiento. ¿Qué vieron? ¿Qué los hizo cortar su única protección contra el frío ártico y huir descalzos en la noche? Nunca lo sabremos. Ellos se llevaron ese secreto a la tumba. Pero la montaña permanece. Y su nombre, Kolatziakl, la montaña de los muertos, parece más apropiado que nunca.
Como una advertencia. De que hay lugares donde los humanos no deberían aventurarse. Donde fuerzas que no entendemos todavía operan. Donde 9 excursionistas experimentados pueden convertirse en víctimas de algo que la ciencia, incluso 60 años después, no puede explicar completamente. Misterio 3, el pozo del dinero de Oak Island. Oak Island, Nueva Escocia, Canadá. 1795, 3 adolescentes están explorando la isla cuando encuentran algo extraño. Una depresión circular en el suelo. Encima, una rama de árbol que muestra signos de haber tenido una polea colgando de ella en algún momento. Los muchachos, habiendo escuchado historias de piratas que supuestamente enterraron tesoros en las islas de la región, comienzan a cavar. A 2 metros de profundidad, encuentran una capa de piedras planas. No están allí naturalmente. Alguien las colocó. Las remueven y continúan cavando. A 3 metros, encuentran una plataforma de troncos de roble cuidadosamente colocados. La remueven. Cavan más. A 6 metros, otra plataforma de roble. A 9 metros, otra. El patrón es demasiado regular para ser natural. Alguien construyó esto deliberadamente. Los muchachos continúan tanto como pueden, pero el pozo es profundo y su equipo limitado. Eventualmente deben detenerse. Pero están convencidos, hay algo enterrado allí abajo. Algo que alguien se tomó un gran esfuerzo en ocultar. Regresan años después con más hombres y mejor equipo. Forman la Onslow Company. Esta vez cavan más profundo. El patrón continúa. Cada 3 metros, exactamente, otra plataforma de troncos de roble. Es como una escalera invertida descendiendo en la tierra. A 24 metros, encuentran una capa de carbón vegetal. A 27 metros, una capa de masilla. A 30 metros, fibras de coco. Fibras de coco en una isla de Nueva Escocia. Importadas de miles de kilómetros de distancia. Y a 27 metros, encuentran algo extraordinario. Una piedra plana con símbolos grabados. La piedra es removida y examinada. Los símbolos son eventualmente descifrados. El mensaje supuestamente dice, 40 pies abajo, 2 millones de libras están enterradas. La excitación es febril. Continúan cavando. Pero a 30 metros de profundidad, algo sucede. El pozo comienza a inundarse. Y no con agua de lluvia o escorrentía. Con agua salada. Bombean furiosamente, pero el agua entra más rápido de lo que pueden sacarla. En 24 horas, el pozo está completamente inundado. Intentan cavar de nuevo. La misma cosa sucede. En cuanto pasan los 30 metros, el agua entra. Toma años y múltiples intentos antes de que descubran la verdad horrible. El pozo tiene un sistema de trampas ingenioso. Hay túneles que conectan el pozo con el océano. Cuando alcanzas cierta profundidad, rompes un sello y los túneles se abren, inundando el pozo con agua de mar. Es un sistema de defensa increíblemente sofisticado. Requiere comprensión de ingeniería hidráulica. Requiere una cantidad masiva de trabajo. Requiere conocimiento que, según la historia oficial, no debería existir en esta región en el siglo XVIII o antes. Porque el carbón vegetal y las fibras de coco han sido datados con carbono. Algunos de los materiales tienen más de 400 años de antigüedad. Durante los siguientes 200 años, docenas de expediciones intentan alcanzar el fondo del pozo del dinero. Algunas logran avanzar más profundo usando tecnología moderna. Encuentran más cosas extrañas. Cadenas. Fragmentos de pergamino. Madera trabajada que claramente no es natural. Trazas de oro. Monedas españolas. Pero el tesoro principal, si es que existe, permanece esquivo. Y hay un costo. 6 personas han muerto en el intento de recuperar lo que sea que está enterrado allí. Ahogamientos. Colapsos. Accidentes con maquinaria. Hay una leyenda asociada con Oak Island. Dice que 7 personas deben morir antes de que el tesoro sea revelado. 6 han muerto ya. Las teorías sobre que está enterrado en Oak Island son tan variadas como fantásticas. Teoría 1. Tesoro pirata. La teoría más obvia. El pirata capitán Kido Barbanegra enterraron su tesoro aquí. Las plataformas de roble, las trampas de agua, todo diseñado para proteger botín pirata. El problema, los piratas eran oportunistas. No ingenieros. Construir un sistema tan elaborado requeriría años de trabajo, equipos grandes, conocimiento especializado. Los piratas querían acceso rápido a su tesoro, no un rompecabezas imposible. Teoría 2. Manuscritos de Shakespeare. Algunos investigadores creen que Francis Bacon, quien algunos piensan escribió las obras de Shakespeare, enterró manuscritos originales aquí. El problema, ¿por qué? ¿Por qué enviar manuscritos invaluables a través del Atlántico para enterrarlos en una isla remota con un sistema de trampas que los haría imposibles de recuperar? Teoría 3. Tesoro templario.
Los caballeros templarios, huyendo de la persecución en Europa, supuestamente trajeron sus tesoros y conocimientos sagrados a América mucho antes de Colón. Oak Island era su escondite. Esta teoría explicaría la sofisticación de la ingeniería. Los templarios tenían conocimiento avanzado. Tenían recursos. Tenían motivación para ocultar algo de valor incalculable. El problema, no hay evidencia histórica sólida de que los templarios llegaran a América. Es especulación basada en interpretación de símbolos y coincidencias. Teoría 4. Nada. La teoría del escéptico. No hay tesoro. Nunca lo hubo. El pozo es una formación natural o una trampa para salmuera antigua. Las plataformas de roble son imaginación o malinterpretación. Todo es una leyenda urbana que se ha autoperpetrado durante 200 años. El problema, las plataformas de roble son reales. Múltiples excavadores independientes las han documentado. Las fibras de coco son reales. Los sistemas de túneles son reales. Algo fue definitivamente construido allí y requirió esfuerzo considerable. Desde 2014, el canal de televisión History ha estado filmando The Curse of Oak Island, un reality show que sigue a los hermanos Lagina mientras intentan resolver el misterio. Han invertido millones. Han usado tecnología de punta. Radar de penetración terrestre. Submarinos de exploración. Análisis químico. Han encontrado cosas. Trozos de pergamino con escritura medieval. Monedas de diversas épocas. Fragmentos de metal trabajado. Indicios de que algo significativo está o estuvo allí. Pero el tesoro principal permanece sin encontrar. Y el pozo del dinero guarda sus secretos. Lo que hace que Oak Island sea tan frustrante es que claramente algo está allí. Esto no es solo especulación. Hay evidencia física. Construcciones que requirieron esfuerzo masivo. Artefactos que sugieren algo importante. Pero 200 años de búsqueda han producido más preguntas que respuestas. ¿Quién construyó el pozo del dinero? ¿Cuándo? ¿Por qué invertir tanto esfuerzo en un sistema tan elaborado? ¿Qué era tan valioso que requería este nivel de protección? Y quizás la pregunta más perturbadora, ¿está diseñado para nunca ser encontrado? ¿Es el pozo en sí mismo el punto, no lo que contiene? ¿Una prueba de ingeniería? ¿Un monumento? ¿Una trampa elaborada diseñada específicamente para frustrar a generaciones de buscadores de tesoros? 6 personas han muerto. Incontables millones han sido gastados. Y Oak Island permanece sin rendir su secreto. Pero un hecho es indiscutible: quien construyó el pozo del dinero, lo hizo con conocimiento y habilidades que no deberían existir en esa época y lugar según la historia convencional. Y eso, más que cualquier tesoro, es el verdadero misterio. Misterio 4. Las piedras guía de Georgia. Condado de Elbert, Georgia, Estados Unidos. 19 de marzo de 1980. Un monumento masivo de granito es erigido en una colina remota. 6 losas gigantes de piedra pulida. Casi 6 metros de altura. Pesando más de 100 toneladas en total. Sobre las piedras, grabadas en 8 idiomas modernos y 4 idiomas antiguos, hay 10 mandamientos para una nueva era de la humanidad. Primero, mantener la humanidad bajo 500,000,000 en perpetuo equilibrio con la naturaleza. Segundo, guiar la reproducción sabiamente, mejorando la aptitud y la diversidad. Tercero, unir a la humanidad con un nuevo idioma viviente. Cuarto, gobernar la pasión, la fe, la tradición y todas las cosas con razón templada. Quinto, proteger a las personas y naciones con leyes justas y tribunales justos. Sexto, dejar que todas las naciones gobiernen internamente, resolviendo disputas externas en un tribunal mundial. Séptimo, evitar leyes mezquinas y funcionarios inútiles. Octavo, equilibrar derechos personales con deberes sociales. Noveno, premiar la verdad, la belleza, el amor, buscando armonía con el infinito. Décimo, no ser un cáncer en la tierra. Dejar espacio para la naturaleza. Los mandamientos son perturbadores en su implicación. Especialmente el primero. La población mundial en 1980 era más de 4,000 millones. Mantenerla bajo 500 millones requeriría, ¿qué? ¿Una reducción del 90%? ¿Es esto una guía para después de un apocalipsis? ¿O un plan para crear uno? El monumento fue encargado por un hombre que se hacía llamar R.C. Christian. No era su nombre real. Era un seudónimo. Llegó a Elberton, el centro de la industria del granito de Georgia, con un diseño específico y dinero en efectivo. Trabajó con Joe Fendley, presidente de Elberton Granite Finishing Company. Christian pagó la construcción completa. Insistió en el anonimato total. Ni siquiera Fendley sabía su verdadero nombre. Un banquero local, Wyatt C. Martin, fue designado como intermediario. Conocía la identidad de Christian pero juró nunca revelarla.
Martín murió en 2021, llevándose el secreto a la tumba. El monumento en sí es extraordinario no solo por su mensaje sino por su construcción. Las piedras están alineadas astronómicamente con una precisión asombrosa. Una abertura está perfectamente alineada con la estrella polar. Otra marca los solsticios y equinoccios. Una apertura en la piedra capstone permite que un rayo de sol ilumine la fecha en una losa central cada mediodía. Esto requiere conocimiento astronómico sofisticado y ejecución de ingeniería precisa. Las piedras están perforadas y alineadas de tal manera que funcionen como un reloj astronómico permanente. Quien diseñó esto entendía astronomía. Entendía la precesión de la Tierra. Entendía cómo construir algo que permanecería relevante por milenios. Las especulaciones sobre quién era R.C. Christian y qué representaba el monumento son infinitas. Teoría 1. Nuevo orden mundial. El monumento es una declaración de intenciones de una élite global. Los mandamientos describen su visión para un gobierno mundial. El límite de población es su objetivo. El monumento es tanto proclamación como advertencia. Esta teoría es popular en círculos conspiracionistas. Señalan al lenguaje sobre un tribunal mundial. Sobre un nuevo idioma. Sobre control de población. Todo lenguaje que aparece en documentos de Naciones Unidas y organizaciones globalistas. Teoría 2. Cápsula del tiempo de la Guerra Fría. En 1980, la Guerra Fría estaba en su apogeo. La aniquilación nuclear era una posibilidad real. Quizás R.C. Christian era un científico o filósofo que, temiendo el apocalipsis, quería dejar guías para los sobrevivientes. Los mandamientos serían entonces no un plan para reducir la población, sino consejos para evitar que una población reducida post-apocalipsis cometiera los mismos errores que llevaron a la destrucción. Teoría 3. Broma elaborada o performance art. Alguien con dinero y sentido del humor oscuro decidió crear un monumento diseñado específicamente para provocar especulación y controversia. El problema con esta teoría, el costo. Construir el monumento costó más de $100,000 en 1980. Ajustado por inflación, varios cientos de miles hoy. Es una broma muy cara. Y el anonimato permanente sugiere algo más que atención. Teoría 4. Marcador de tiempo. Algunos investigadores notan que las alineaciones astronómicas del monumento incluyen marcadores para fechas específicas en el futuro. Sugieren que el monumento podría ser una cuenta regresiva hacia algún evento predicho. El problema, ¿qué evento? ¿Y cómo lo sabría quien lo construyó? Durante 40 años, las Georgia Guidestones permanecieron en esa colina remota. Un símbolo. Un misterio. Un punto de peregrinación para teóricos de conspiración y curiosos. Y entonces, el 6 de julio de 2022, algo sucedió. Una explosión destruyó parcialmente el monumento. Cámaras de vigilancia capturaron el momento. Un destello. Una detonación. Una de las losas colapsa. Por razones de seguridad, las autoridades locales decidieron demoler completamente la estructura restante. En cuestión de horas, las Georgia Guidestones dejaron de existir. La explosión nunca fue resuelta. No se identificó a ningún sospechoso. No se hicieron arrestos. El monumento simplemente desapareció. Y con él, cualquier secreto físico que pudiera haber contenido. Rumores de una cápsula del tiempo enterrada en la base nunca fueron confirmados. Si existía, se perdió en la demolición. El misterio de las Georgia Guidestones ahora es doble. No solo quién las construyó y por qué, sino quién las destruyó y por qué. ¿Fue vandalismo aleatorio? ¿Protesta ideológica contra lo que el monumento representaba? ¿O fue destrucción deliberada por alguien que sabía que el monumento contenía información que no debía ser revelada? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que por 4 décadas, las Georgia Guidestones plantearon preguntas incómodas. Sobre el futuro de la humanidad. Sobre quién tiene el derecho de planear ese futuro. Sobre qué conocimiento podría tener una élite oculta sobre eventos venideros. R.C. Christian, quien quiera que fuera, invirtió recursos significativos en crear un mensaje que duraría milenios. Un mensaje alineado con las estrellas. Un mensaje en múltiples idiomas para asegurar que futuros humanos, sin importar qué civilización sobreviviera, pudieran leerlo. Y ahora ese mensaje está destruido. Reducido a escombros. Barrido como si nunca hubiera existido. Excepto que existió. Fotos. Vídeos. Testimonios. El mensaje ha sido documentado. Preservado digitalmente. Discutido interminablemente. Pero el monumento físico, con sus alineaciones precisas, sus posibles secretos enterrados, su presencia imponente, se ha ido. Y quizás eso es apropiado. Un misterio sobre el futuro que se destruyó a sí mismo. Una profecía en piedra que fue silenciada antes de que pudiera completarse.
Las Georgia Guidestones nos recuerdan que hay personas o grupos con recursos, conocimiento y motivación para crear cosas que desafían nuestra comprensión. Que tienen planes que se extienden décadas o siglos en el futuro. Que operan en las sombras, dejando solo marcadores enigmáticos de sus intenciones. ¿Quién era R.C. Christian? ¿Qué representaba? ¿Qué sabía sobre el futuro que le hizo crear ese monumento? Nunca lo sabremos. El secreto fue llevado a la tumba. Y el monumento, el único testigo físico, fue demolido, permaneciendo solo en fotografías y memoria. Un recordatorio de que algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver. Y que a veces, cuando nos acercamos demasiado a respuestas incómodas, esas respuestas son destruidas. Misterio 5, el mapa de Piri Reis. Estambul, Turquía. 1929, un equipo de historiadores está catalogando artefactos en el antiguo palacio de Topkapi cuando encuentran algo extraordinario. Un mapa. Dibujado en piel de gacela. Fechado en 1513. El mapa fue creado por Piri Reis, un almirante de la Marina otomana. Un cartógrafo respetado. Un navegante experimentado. Su mapa muestra el Océano Atlántico. Las costas de África. Europa. Y las Américas. Hasta aquí, nada particularmente notable. Para 1513, el Nuevo Mundo había sido descubierto. Otros mapas de la época mostraban las Américas. Pero cuando los historiadores examinan el mapa de Piri Reis más de cerca, comienzan a notar detalles que no deberían estar allí. El mapa muestra la costa de Sudamérica con una precisión notable. Más precisa que muchos mapas europeos de la época. Muestra el río Amazonas. Muestra cadenas montañosas. Muestra detalles geográficos que los exploradores europeos no habían descubierto aún en 1513. Y entonces ven algo que hace que todo lo demás parezca trivial. El mapa muestra la Antártida. No un continente genérico al sur. No una terra australis incógnita, teórica que los cartógrafos a veces dibujaban para equilibrar los mapas. Muestra la costa real de la Antártida. Con detalles geográficos precisos. Bahías. Penínsulas. Características que coinciden con la topografía real del continente. Hay solo un problema masivo, imposible, que rompe la lógica con esto. La Antártida no fue oficialmente descubierta hasta 1820. Más de 300 años después de que Piri Reis dibujara su mapa. Y hay algo aún más imposible. El mapa muestra la costa de la Antártida sin hielo. Muestra montañas. Valles. Detalles topográficos que están actualmente enterrados bajo kilómetros de hielo. Los geólogos que estudian el mapa están atónitos. Porque según estudios de núcleos de hielo y análisis geológicos, la costa de la Antártida ha estado cubierta de hielo durante al menos 6.000 años. Algunos estudios sugieren hasta 15.000 años. Para que alguien dibujara la Antártida sin hielo, tendrían que haberla visto antes de que el hielo la cubriera. Antes del final de la última edad de hielo. Eso es imposible según la historia convencional. La civilización humana, tal como la conocemos, no existía hace 15.000 años. No había navegación oceánica. No había cartografía sofisticada. Éramos cazadores-recolectores apenas emergiendo de la edad de piedra. Entonces, ¿cómo existe este mapa? Piri Reis mismo proporciona una respuesta. En notas escritas en el margen del mapa, explica que no dibujó esto de su propia exploración. Lo compiló de aproximadamente 20 mapas fuente más antiguos. Mapas que había encontrado. Mapas de origen desconocido. Algunos, según él, datando de la época de Alejandro Magno o incluso antes. Si Piri Reis está diciendo la verdad, entonces su mapa es una copia de copias. Una transmisión de conocimiento cartográfico de fuentes antiguas que ya no existen. Pero eso plantea una pregunta aún más perturbadora. ¿Quién hizo los mapas originales? ¿Y cómo tenían conocimiento de la Antártida sin hielo? Los escépticos tienen explicaciones, por supuesto. Explicación 1, coincidencia. La forma en la parte inferior del mapa de Piri Reis no es realmente la Antártida. Es una extensión distorsionada de Sudamérica. O un intento estilizado de representar tierras desconocidas. Las similitudes con la costa antártica son aleatorias. El problema, investigadores han superpuesto el mapa de Piri Reis sobre mapas modernos de la Antártida usando proyecciones cartográficas. Las correspondencias son demasiado precisas para ser coincidencia. Bahías específicas. Penínsulas. Incluso montañas que existen bajo el hielo coinciden con el mapa de 1513. Explicación 2, malinterpretación moderna. Los historiadores que descubrieron la Antártida en el mapa en el siglo XX estaban viendo lo que querían ver. Proyectando conocimiento moderno sobre un mapa antiguo. El problema, Charles Apgood, profesor de historia en la Universidad de New Hampshire, realizó un análisis exhaustivo en los años 60. Consultó con cartógrafos. Con la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
Su conclusión: el mapa muestra conocimiento que no debería existir en 1513. Explicación 3. Los mapas fuente eran de una civilización perdida. Esta es la teoría más radical. Que existió una civilización avanzada antes de la historia registrada. Una civilización con capacidad de navegación global. Con conocimiento cartográfico sofisticado. Que mapearon el mundo, incluyendo la Antártida, antes de que el hielo la cubriera. Esta civilización fue destruida, quizás por el cambio climático al final de la Edad de Hielo. Pero algunos de sus mapas sobrevivieron. Copiados y recopiados a través de milenios. Eventualmente llegando a manos de Piri Reis. Es una teoría que requiere reescribir completamente la historia humana. Requiere aceptar que la civilización no comenzó hace 5000 años en Mesopotamia. Que hubo algo antes. Algo que hemos olvidado casi completamente. No hay consenso arqueológico para esto. Pero hay anomalías. Estructuras megalíticas que son más antiguas de lo que la cronología oficial puede explicar fácilmente. Conocimientos astronómicos en culturas primitivas que no deberían tenerlos. Y mapas como el de Piri Reis que muestran conocimientos imposibles. Hay otro aspecto del mapa que rara vez se discute. El mapa usa una proyección matemática avanzada. No es una representación simple y plana. Es una proyección azimutal equidistante centrada en el Cairo. Este tipo de proyección requiere trigonometría esférica. Requiere comprensión de que la Tierra es redonda. Requiere cálculos matemáticos que se supone que no eran comunes hasta el Renacimiento. Y sin embargo, allí está. En un mapa de 1513, compilado de fuentes aún más antiguas. Piri Reis no podría haber inventado esto por su cuenta. No tenía el conocimiento matemático. Ningún cartógrafo de su época lo tenía. Lo que significa que lo copió de las fuentes que consultó. Fuentes que tenían conocimiento avanzado de matemáticas, navegación y geografía global. ¿Quiénes eran? ¿Dónde están sus otras obras? ¿Por qué no tenemos más evidencia de ellos? Las respuestas permanecen esquivas. El mapa de Piri Reis existe. Es real. Puedes verlo en el Museo del Palacio de Topkapi en Estambul. Pero su existencia plantea más preguntas que respuestas. Y nos obliga a considerar una posibilidad incómoda, que nuestra comprensión de la historia humana está incompleta. Que ha habido capítulos perdidos. Civilizaciones olvidadas. Conocimientos que existieron y desaparecieron, dejando solo rastros fragmentarios como el mapa de Piri Reis. Un almirante otomano del siglo XVI no debería haber podido dibujar la Antártida. Pero lo hizo. Y ese hecho simple, verificable, rompe la narrativa histórica que nos han enseñado. Sugiere que el pasado es más profundo, más complejo y más misterioso de lo que admitimos. Que hubo navegantes antes de los navegantes que conocemos. Cartógrafos antes de los cartógrafos reconocidos. Conocimiento antes del conocimiento oficial. Y ese conocimiento, de alguna manera, sobrevivió el colapso de quien quiera que lo creó. Transmitido de copia en copia. De civilización en civilización. Hasta llegar a Piri Reis. Quien, sin saber completamente lo que tenía, preservó uno de los mayores misterios de la historia humana. En piel de gacela. Con tinta. Mostrando un continente que no debería conocer. Sin el hielo que lo ha cubierto durante milenios. Un mapa imposible. Un testimonio de un pasado olvidado. Un recordatorio de que la historia, tal como la conocemos, podría estar construida sobre cimientos más frágiles de lo que nos gustaría pensar. Misterio 6. La puerta de Ayumarca. Altiplano peruano, cerca del lago Titicaca. A más de 4000 metros sobre el nivel del mar, en una región remota donde el aire es delgado y el silencio es absoluto, hay una puerta tallada directamente en un acantilado de granito. No es una puerta funcional. No conduce a ninguna parte. No se abre. Es simplemente una forma de puerta grabada en la roca sólida. 7 metros de altura. Perfectamente rectangular. Con un nicho más pequeño en forma de puerta tallado en su parte inferior. Los lugareños la llaman Ayumarca. La puerta de los dioses. Y según las leyendas locales, no siempre fue solo piedra. Se dice que en tiempos antiguos, esta puerta se abría. Que grandes héroes y sacerdotes podían activarla. Que conducía a las tierras de los dioses, un lugar donde los inmortales vivían. Es una leyenda bonita. El tipo de mitología que esperarías encontrar en culturas antiguas. Puertas mágicas. Reinos de dioses. Héroes que cruzan entre mundos. Excepto que cuando examinas la puerta físicamente, encuentras cosas que no deberían estar allí. Primero, la precisión. La puerta está tallada con ángulos de exactamente 90 grados. Las líneas son perfectamente rectas. Los bordes son limpios. Esta no es una talla burda. Es trabajo de precisión. El problema es el material. Es granito. Granito extremadamente duro.
El tipo de granito que incluso con herramientas de acero modernas es difícil de trabajar con esta precisión. Los incas, a quienes se les atribuye mucha de la arquitectura monumental en esta región, trabajaban principalmente con herramientas de bronce. El bronce es más blando que el granito. No puedes tallar granito con bronce y lograr esta precisión. No con las técnicas que conocemos que los incas poseían. Entonces, ¿quién talló esta puerta? ¿Y cómo? Segundo, hay anomalías medibles. Los investigadores que han traído equipo de medición electromagnética reportan lecturas inusuales cerca de la puerta. Específicamente, una desviación magnética del 8% sobre el promedio de fondo de la región. 8% no es enorme. No es el tipo de anomalía que destruiría brújulas o causaría efectos dramáticos. Pero es medible. Es consistente. Y no hay una fuente geológica obvia que la explique. La composición mineral del granito en el área circundante no explica la anomalía. No hay depósitos de hierro cerca. No hay nada en la geología local que debería crear este campo magnético concentrado específicamente en la ubicación de la puerta. Tercero, y esto es donde entra el territorio verdaderamente extraño, hay reportes de fenómenos acústicos. Durante el solsticio de junio, específicamente durante el amanecer, algunos visitantes reportan escuchar un zumbido de baja frecuencia. No fuerte. Apenas perceptible. Aproximadamente 12 Hz según mediciones. 12 Hz está por debajo del rango de audición humana para la mayoría de las personas. Pero está en el rango donde puede ser sentido más que escuchado. Donde causa vibraciones en el cuerpo. Donde puede inducir sensaciones extrañas. Y curiosamente, 12 Hz es también una frecuencia que algunos estudios sugieren puede afectar la conciencia humana. Puede inducir estados alterados. Sensaciones de presencia. Incluso experiencias místicas. ¿Es esto real o imaginación colectiva de visitantes que esperan experiencias místicas en un sitio legendario? Difícil decir. Pero las mediciones con equipo sensible han detectado vibraciones en ese rango durante los solsticios. Las teorías sobre Ayumarca varían desde lo prosaico hasta lo fantástico. Teoría 1, monumento ceremonial. La puerta es simbólica. Representa una entrada al mundo espiritual. Los incas o una cultura pre-inca la tallaron como parte de rituales religiosos. La precisión es impresionante pero no imposible con tiempo y esfuerzo. El problema, no hay evidencia de herramientas. Tallar granito deja marcas específicas. Patrones de abrasión. Puntos donde las herramientas se rompieron o resbalaron. Ayumarca muestra sorprendentemente pocas de estas marcas. Las superficies son inusualmente lisas para algo tallado con herramientas primitivas. Teoría 2, marcador astronómico. La puerta está alineada con eventos celestes específicos. Los solsticios. Quizás estrellas o planetas. La anomalía magnética es natural pero coincidió con la alineación astronómica, por lo que los antiguos eligieron este sitio específico. Esta teoría explicaría los fenómenos del solsticio. Explicaría por qué este sitio específico fue elegido. Pero no explica la precisión de la talla o la falta de marcas de herramientas. Teoría 3, tecnología perdida. Quienquiera que talló Ayumarca tenía acceso a herramientas que no reconocemos. Quizás técnicas de corte por abrasión más avanzadas. Quizás métodos de suavizado usando químicos naturales. Tecnología que existió y se perdió. Esto requiere aceptar que las civilizaciones antiguas eran más avanzadas tecnológicamente de lo que les damos crédito. No necesariamente con electricidad o máquinas modernas. Pero con técnicas que hemos olvidado. Teoría 4, Stargate. Esta es, por supuesto, la teoría más extrema. Que Ayumarca eso fue algún tipo de portal tecnológico. Que la anomalía magnética son residuos de tecnología antigua. Que las leyendas de la puerta abriéndose no son metáforas sino descripciones literales. No hay evidencia física para esto. Ningún mecanismo. Ninguna tecnología detectable. Solo las leyendas y las anomalías que no encajan fácilmente en explicaciones naturales. Pero aquí está lo que hace que Ayumarca sea particularmente intrigante, no está sola. Hay otras puertas similares en diferentes partes del mundo. En Tiahuanaco, Bolivia. En Egipto. En Turquía. Todas talladas en piedra dura. Todas con precisión notable. Todas con leyendas de ser portales a otros reinos. Es como si hubiera sido un concepto universal. Diferentes culturas, separadas por océanos y milenios, todas creando el mismo símbolo. La puerta que no se abre. La entrada a ninguna parte. ¿Memoria cultural compartida de algo real? ¿Arquetipo psicológico universal? ¿O registro fragmentario de tecnología que existió y desapareció? Los visitantes de Ayumarca reportan experiencias extrañas. Algunos dicen sentir vibraciones. Otros hablan de sensaciones de mareo o desorientación cerca de la puerta.
Algunos afirman haber tenido experiencias visionarias o místicas. Los escépticos atribuyen esto a su gestión, a la altitud, a la expectativa creando experiencia. Probablemente tienen razón en la mayoría de los casos. Pero las anomalías magnéticas son medibles. Las vibraciones acústicas durante los solsticios son detectables. Hay algo objetivamente inusual sobre este sitio, independiente de las experiencias subjetivas de los visitantes. Y está la precisión de la talla. Eso no es subjetivo. Es geometría medible. Ángulos verificables. Superficies que muestran un nivel de habilidad que desafía nuestras suposiciones sobre las capacidades de las culturas antiguas. Ayumarca nos confronta con una pregunta fundamental: ¿cuánto sabían realmente los antiguos? ¿Cuánta tecnología han poseído las civilizaciones humanas a través de la historia que hemos perdido u olvidado? La narrativa convencional es progreso lineal. Los humanos comenzaron primitivos y gradualmente desarrollaron herramientas, conocimiento, civilización. Cada generación construyendo sobre la anterior. Pero Ayumarca, y sitios similares, sugieren algo diferente. Sugieren ciclos. Auge y caída. Conocimiento ganado y perdido y ganado nuevamente. Sugieren que podría haber habido momentos en la historia donde los humanos sabían cosas que luego olvidaron. Donde la tecnología existía y desapareció. Donde la precisión y el conocimiento que creemos modernos podrían en realidad ser redescubrimientos. La puerta de los dioses permanece. Tallada en granito. Precisa. Enigmática. Guardando secretos que no puede o no revelará. Las leyendas dicen que se abrirá de nuevo cuando llegue el momento correcto. Cuando los dioses regresen. O cuando los humanos finalmente recuerden lo que olvidaron. Por ahora, es solo piedra. Una puerta que no conduce a ninguna parte. Excepto quizás hacia preguntas más profundas sobre nuestro pasado y que hemos perdido en el camino hacia el presente. Misterio 7, el disco del cielo de Nebra. Nebra, Sajonia-Anhalt, Alemania. 1999, dos cazadores de tesoros con detectores de metales encuentran algo extraordinario en una colina llamada Mittelberg. Un disco de bronce. Aproximadamente 30 centímetros de diámetro. Cubierto de pátina verde por siglos enterrado. Pero cuando lo limpian, ven algo que no deberían ver. El disco está incrustado con oro. Oro formando patrones específicos. El sol. La luna. Estrellas. Y un arco que podría representar el horizonte o quizás la Vía Láctea. Los cazadores de tesoros, reconociendo que han encontrado algo significativo, intentan venderlo en el mercado negro. Durante 2 años, el disco cambia de manos entre coleccionistas privados. Nadie reconoce completamente lo que es. Hasta que en 2002, la policía alemana y arqueólogos lo recuperan en una operación encubierta. Y cuando los expertos finalmente lo examinan adecuadamente, se dan cuenta de que están mirando uno de los artefactos más importantes de la historia arqueológica europea. Es un mapa estelar. El mapa estelar más antiguo conocido en el mundo. Fechado por radiocarbono en aproximadamente 1600 a.C. Hace 3600 años. Pero no es solo un mapa estelar decorativo. Es funcional. Contiene información astronómica precisa que no debería existir en la Edad de Bronce. Las incrustaciones de oro muestran el Sol o la luna llena. Una luna creciente. Y un grupo de estrellas que han sido identificadas como las Pléyades. Las 7 hermanas. Una constelación que ha sido significativa para culturas de todo el mundo durante milenios. Pero hay más. Los arcos curvados en los bordes del disco marcan ángulos específicos. 82 grados. Ese ángulo corresponde exactamente con el arco del Sol entre los solsticios de verano e invierno en la latitud donde fue encontrado el disco. Déjame repetir eso. Hace 3600 años, alguien en Alemania entendía el movimiento del Sol lo suficientemente bien como para calcular el ángulo preciso entre los puntos extremos de su trayectoria anual. Y grabaron ese conocimiento en bronce y oro. Esto requiere observación astronómica sofisticada durante años. Requiere matemáticas. Requiere comprensión de que estos patrones son predecibles y pueden ser medidos. Se supone que este nivel de conocimiento astronómico no existía en Europa del Norte en la Edad de Bronce. Los griegos desarrollarían astronomía avanzada 1000 años después. Los babilonios tenían conocimiento astronómico en esta época, pero estaban a miles de kilómetros de distancia en Mesopotamia. ¿Cómo tenían las personas de la Edad de Bronce en Alemania este conocimiento? Pero espera. Se pone más imposible. El disco fue modificado a lo largo del tiempo. No es solo un artefacto estático. Fue actualizado. Revisado. Mejorado durante generaciones. En su forma original, tenía solo el Sol, la Luna y las estrellas. Luego se agregaron los arcos del horizonte. Más tarde, se agregó un arco diferente que algunos interpretan como un barco solar, un símbolo común en la mitología de la Edad de Bronce.
Y luego viene el detalle más extraordinario de todos. El disco codifica el ciclo metónico. El ciclo metónico es el periodo de 19 años después del cual las fases de la Luna se repiten en las mismas fechas del calendario solar. Es fundamental para calendarios lunisolares. Es por eso que, por ejemplo, la Pascua se mueve pero sigue patrones predecibles. Este ciclo fue descubierto oficialmente por el astrónomo griego Metón de Atenas en 432 a.C., 1000 años después de que se creara el disco de Nebra. Pero el disco muestra evidencia de que sus creadores entendían este ciclo. Las Pléyades están representadas porque su aparición y desaparición del cielo nocturno en ciertas épocas del año estaban vinculadas a la sincronización del calendario lunar con las estaciones solares. Los agricultores de la Edad de Bronce necesitaban saber cuándo plantar, cuándo cosechar. Los calendarios lunares se desalinean con las estaciones solares a menos que tengas un mecanismo de corrección. El ciclo metónico es ese mecanismo. Y hace 3600 años, alguien en Alemania lo entendía. Lo usaba. Y lo grabó en bronce incrustado con oro. Esto requiere repensar fundamentalmente lo que sabemos sobre la sofisticación de las sociedades de la Edad de Bronce. No eran primitivos, en el sentido que usamos la palabra. Eran observadores cuidadosos. Matemáticos. Astrónomos. Con conocimiento transmitido y refinado durante generaciones. Las implicaciones son profundas. Si tenían este nivel de conocimiento astronómico, ¿qué más sabían que no hemos descubierto aún? ¿Qué otros artefactos están enterrados, esperando ser encontrados, que desafiarán aún más nuestras suposiciones? El disco de Nebra no está solo. Es parte de un patrón más grande. Stonehenge en Inglaterra. Newgrange en Irlanda. Los círculos de piedra de Escocia. Todos construidos por sociedades primitivas de la Edad de Piedra o Bronce. Todos con alineaciones astronómicas precisas. Estas personas estaban mirando el cielo. Estudiándolo. Comprendiéndolo de maneras que solo estamos comenzando a apreciar completamente. Y estaban compartiendo conocimiento. El disco de Nebra contiene elementos que sugieren contacto con culturas del Mediterráneo. El barco solar es un motivo egipcio. Algunos de los símbolos tienen paralelos en Mesopotamia. Esto significa redes comerciales. Intercambio de ideas. Sofisticación cultural que se extiende a través de continentes. La Edad de Bronce no era una época oscura de tribus aisladas. Era una época de conexión. De conocimiento compartido. De logros intelectuales que hemos subestimado severamente. El disco de Nebra ahora se exhibe en el Museo Estatal de Prehistoria en Halle, Alemania. Es uno de los artefactos arqueológicos más importantes de Europa. Un tesoro nacional protegido. Y es un recordatorio humillante de cuánto no sabemos sobre nuestros antepasados. De cuánto hemos perdido. De cuánto tenemos que redescubrir. Hace 3600 años, alguien miró al cielo nocturno. Rastreó el movimiento de las estrellas. Calculó ángulos precisos. Entendió ciclos que creíamos que no serían descubiertos por 1000 años. Y grabaron ese conocimiento en bronce y oro. Crearon un objeto tan preciso, tan hermoso, tan funcionalmente sofisticado que cuando lo encontramos milenios después, apenas podemos creerlo. El disco del cielo de Nebra es prueba. Prueba física, tangible de que el pasado era más complejo de lo que nos enseñaron. De que el conocimiento es más antiguo. De que la inteligencia humana, la curiosidad, el impulso de comprender el cosmos, no es un desarrollo reciente. Es antiguo. Tan antiguo como nosotros. Y nos ha estado mirando desde el cielo durante toda nuestra existencia. Solo que ahora, finalmente, estamos comenzando a apreciar cuánto vieron nuestros antepasados cuando miraron hacia atrás. Misterio 8. El Círculo de Goseck. Goseck, Sajonia-Anhalt, Alemania. El mismo estado donde se encontraría más tarde el disco de Nebra. Pero esto es mucho más antiguo. 7000 años más antiguo. Enterrado bajo campos de cultivo durante milenios, invisible hasta que fotografías aéreas en 1991 revelaron su existencia. Un círculo. Una estructura circular masiva. Hecha de tierra, madera y piedra. Es un enge. Similar en concepto a Stonehenge pero 2000 años más antiguo. Construido alrededor de 4900 a.C. Hace casi 7000 años. Durante el Neolítico temprano. Cuando los humanos apenas estaban haciendo la transición de cazadores-recolectores a agricultores. El círculo de Goseck consiste en varios anillos concéntricos. Zanjas. Montículos de tierra. Y originalmente, empalizadas de madera formando círculos. En la empalizada hay 3 aberturas. Puertas que miran hacia el sureste, suroeste y norte. Cuando los arqueólogos excavaron el sitio y analizaron las alineaciones, descubrieron algo extraordinario. Las puertas del sureste y suroeste están alineadas con precisión extrema con los puntos de amanecer y atardecer del solsticio de invierno.
La precisión es asombrosa. El margen de error es de solo 0.2 a 0.3 grados. Eso es notable incluso con instrumentos modernos. Sin instrumentos, usando solo observación y marcadores, lograr esta precisión requiere conocimiento sofisticado y esfuerzo sostenido. Pero hay algo aún más extraordinario. Los constructores de Goseck no solo alinearon las puertas con el Sol. Compensaron la refracción atmosférica. Cuando el Sol está en el horizonte, la atmósfera dobla su luz. Lo vemos aparecer ligeramente más alto de donde realmente está. Este es un efecto sutil. Aproximadamente medio grado. Los astrónomos modernos entienden la refracción atmosférica. Es física básica de la luz. Pero se supone que las personas del Neolítico no sabían esto. Excepto que las alineaciones de Goseck tienen en cuenta la refracción. Las puertas no apuntan donde el Sol parece estar. Apuntan donde el Sol realmente está, corregido por la refracción atmosférica. Esto significa que hace 7000 años, alguien entendía que la atmósfera dobla la luz. Entendía el efecto lo suficientemente bien como para medirlo y compensarlo. Eso es conocimiento de física óptica. En el año 4900 a.C., cuando oficialmente no teníamos escritura, cuando apenas teníamos agricultura, cuando se supone que éramos primitivos. El círculo de Goseck no estaba solo. Era parte de una red de estructuras similares. Más de 200 círculos similares han sido identificados en Europa Central. Desde Alemania hasta Austria hasta República Checa. Todos construidos aproximadamente en el mismo periodo. Todos con características similares. Todos aparentemente sirviendo propósitos astronómicos. Esto sugiere no solo conocimiento sino organización. Planificación a largo plazo. Sociedades capaces de movilizar trabajo a gran escala para proyectos que no tenían beneficio inmediato de supervivencia. ¿Por qué construir observatorios astronómicos? Porque el conocimiento del movimiento del Sol es crucial para la agricultura. Saber exactamente cuándo llega el solsticio de invierno te dice cuándo planificar la siembra de primavera. Te dice cómo estructurar tu calendario. Para sociedades en transición a la agricultura, este conocimiento era literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Entre cosechas exitosas y hambruna. Pero hay otro aspecto de Goseck que es más oscuro y más perturbador. Durante las excavaciones, los arqueólogos encontraron restos humanos. Específicamente, encontraron los esqueletos de 10 mujeres. Todas decapitadas. Las cabezas separadas de los cuerpos con cortes limpios. El análisis isotópico de los huesos revela algo extraordinario. Estas mujeres no eran locales. Venían de diferentes regiones. Algunas de cientos de kilómetros de distancia. Fueron traídas a Goseck. Decapitadas. Enterradas en el sitio. Probablemente como parte de algún ritual. Esto revela algo sobre la sociedad que construyó Goseck. No solo eran astrónomos sofisticados. También practicaban sacrificios humanos organizados. Y tenían la capacidad de transportar personas largas distancias. Esto requiere redes. Organización social compleja. Autoridad centralizada suficiente para exigir sacrificios de comunidades distantes. Estamos mirando no solo a una sociedad neolítica sino a una civilización temprana. Con jerarquías. Con sistemas de creencias que justificaban sacrificio. Con capacidades logísticas para ejecutar esos sistemas. El círculo de Goseck ha sido reconstruido. Las empalizadas de madera han sido reconstruidas usando los agujeros de postes originales como guías. Hoy puedes visitar el sitio. Puedes pararte en las puertas durante el solsticio de invierno y ver el sol levantarse y ponerse exactamente donde los constructores neolíticos calcularon que lo haría. Es una experiencia profunda. Estar en el mismo lugar donde, hace 7000 años, personas se pararon y observaron los mismos fenómenos celestes. Personas que entendían astronomía. Que entendían física óptica. Que construyeron algo destinado a durar milenios. Goseck nos obliga a confrontar una verdad incómoda. Hemos subestimado severamente a nuestros antepasados. Los llamamos primitivos. Asumimos que eran simples. Que su comprensión del mundo era limitada y supersticiosa. Pero construyeron Goseck. Con precisión que rivaliza con la ingeniería moderna. Con conocimiento que supuestamente no sería descubierto por milenios. Con organización social que requiere sofisticación que apenas les reconocemos. Y no solo Goseck. Stonehenge. Newgrange. Los templos megalíticos de Malta. Las pirámides de Egipto. Göbekli Tepe en Turquía. Todos construidos por sociedades que oficialmente eran primitivas. Pero ninguna sociedad primitiva podría lograr estas cosas. Se requiere conocimiento. Se requiere organización. Se requiere generaciones de observación sostenida y aprendizaje acumulado. El círculo de Goseck es el más antiguo de estos monumentos. El más antiguo observatorio solar conocido.
la evidencia más temprana de conocimiento astronómico avanzado. Y está en Alemania. En Europa. No en Mesopotamia o Egipto donde asumimos que la civilización comenzó. Esto sugiere que el desarrollo de la civilización fue más distribuido, más paralelo de lo que creímos. Que diferentes sociedades en diferentes partes del mundo estaban desarrollando conocimiento sofisticado simultáneamente. Y plantea una pregunta: ¿qué más no sabemos? ¿Cuántos otros sitios están enterrados, esperando ser descubiertos? ¿Cuánto conocimiento antiguo hemos perdido simplemente porque no hemos buscado o porque no hemos reconocido lo que estamos viendo? El círculo de Göbekli nos dice que hace 7000 años, nuestros antepasados miraban el cielo con comprensión. Medían. Calculaban. Construían. Y nos dejaron un mensaje grabado en tierra y madera y piedra. Un mensaje que dice: no éramos simples. Entendíamos el cosmos. Y tú, nuestros descendientes, deberías recordar eso. Conclusión final. 8 misterios. 8 grietas en la historia que nos han contado. Niños con ojos que no deberían existir, pidiendo permiso para entrar. 9 alpinistas experimentados muriendo de formas imposibles en una montaña rusa. Un pozo construido con ingeniería que trasciende su época. Un monumento que predijo el futuro y fue silenciado explosivamente. Un mapa que muestra un continente miles de años antes de que fuera descubierto. Una puerta tallada con precisión imposible en granito. Un disco de bronce que codifica conocimiento astronómico que no debería existir. Y un círculo de 7000 años de antigüedad que compensa la refracción atmosférica. Cada uno nos obliga a reconsiderar lo que creemos saber. Sobre nuestro presente. Sobre nuestro pasado. Sobre las capacidades de las civilizaciones antiguas. Los niños de ojos negros nos recuerdan que el presente está lleno de fenómenos que no podemos explicar. Que hay encuentros que desafían la lógica. Que no todo lo inexplicable está enterrado en el pasado. El incidente Dyatlov nos muestra que incluso con investigación exhaustiva, incluso con ciencia forense moderna, algunos eventos resisten la explicación. Que hay fuerzas, naturales o no, que pueden matar de maneras que no entendemos completamente. El pozo del dinero de Oak Island demuestra que alguien, en algún momento, poseía conocimiento de ingeniería que no deberían tener según la cronología oficial. Y que algunos secretos están diseñados para resistir siglos de búsqueda. Las Georgia Guidestones nos confrontan con la realidad de que hay personas o grupos con visiones a largo plazo que operan en las sombras. Que construyen monumentos con mensajes para el futuro. Y que a veces, esos monumentos son destruidos cuando nos acercamos demasiado a comprender sus verdaderos propósitos. El mapa de Piri Reis es evidencia física de que el conocimiento no siempre progresa linealmente. Que ha habido pérdidas. Retrocesos. Que civilizaciones antiguas sabían cosas que hemos olvidado y estamos redescubriendo. La puerta de Ayumarca nos desafía a cuestionar las capacidades de las culturas antiguas. A reconocer que la precisión, el conocimiento y la sofisticación tecnológica no son invenciones modernas. Que nuestros antepasados eran más capaces de lo que les damos crédito. El disco de Nebra es prueba tangible de que hace 3600 años, la astronomía no era superstición. Era ciencia. Observación cuidadosa. Cálculo matemático. Conocimiento codificado para transmisión a futuras generaciones. Y el círculo de Göbekli, el más antiguo de todos, nos dice que hace 7000 años, nuestros antepasados ya estaban mirando el cielo con comprensión. Ya estaban construyendo monumentos que durarían milenios. Ya eran astrónomos, ingenieros, organizadores de sociedades complejas. Estos 8 misterios no están aislados. Son parte de un patrón más grande. Un patrón que sugiere que la historia humana no es la narrativa simple y lineal que nos enseñaron en la escuela. Sugiere ciclos. Auge y caída. Conocimiento ganado y perdido. Civilizaciones que alcanzaron alturas que no reconocemos porque sus logros no encajan en nuestras expectativas. Sugiere que el pasado está más lleno de misterios de lo que admitimos. Que hay capítulos perdidos. Que hay conocimiento olvidado. Que hay tecnologías y comprensiones que existieron y desaparecieron. Y sugiere algo más, que la línea que dibujamos entre primitivo y avanzado es arbitraria y probablemente incorrecta. Que la inteligencia humana, la curiosidad, la capacidad de observar, medir y comprender el mundo, no es un desarrollo reciente. Es antigua. Tan antigua como nosotros. Y se ha manifestado de maneras que apenas estamos comenzando a apreciar. Los 8 misterios que hemos explorado esta noche son invitaciones. Invitaciones a mirar más profundamente. A cuestionar las narrativas oficiales. A reconocer que hay más en la historia humana de lo que los libros de texto nos dicen. Son recordatorios de que vivimos en un mundo más extraño, más complejo y más misterioso de lo que queremos admitir. Donde niños con ojos negros piden permiso para entrar. Donde montañas matan de maneras inexplicables.
donde pozos frustran siglos de búsqueda, donde monumentos predicen futuros que luego son silenciados, donde mapas muestran conocimiento imposible, donde puertas talladas en piedra guardan secretos electromagnéticos, donde discos de bronce codifican astronomía milenaria, y donde círculos antiguos demuestran comprensión de física que supuestamente no existía. La historia no es una línea recta. Es un círculo, o quizás una espiral, subiendo y bajando. Conocimiento ganado, perdido y redescubierto. Y nosotros estamos en algún punto de ese ciclo, pensando que somos los más avanzados que la humanidad ha sido jamás, pensando que hemos descubierto cosas que nadie antes supo. Pero los artefactos enterrados en la Tierra nos dicen algo diferente. Nos susurran desde el pasado. Nos recuerdan que otros caminaron este camino antes, que otros miraron el cielo, que otros construyeron, que otros sabían, y que nosotros, en nuestra arrogancia moderna, hemos olvidado más de lo que hemos aprendido. Los 8 misterios permanecen, sin resolver, desafiando explicación, esperando a que finalmente hagamos las preguntas correctas. Y quizás, solo quizás, cuando hagamos esas preguntas, cuando miremos honestamente al pasado sin las anteojeras de nuestras suposiciones, descubriremos algo profundo. Que la historia no es lo que pensábamos. Que el pasado es más profundo. Que nuestros antepasados eran más sabios. Y que nosotros, los modernos, tenemos mucho que redescubrir. Esta ha sido Sombras de la Historia. Donde el pasado no es pasado. Donde el misterio no se resuelve sino que se profundiza. Y donde cada respuesta que encontramos genera 10 preguntas nuevas. Los misterios nos esperan. En la tierra. En los mapas. En las piedras. En las puertas que no se abren y los círculos que marcan el tiempo. Esperando a que finalmente estemos listos para ver lo que nuestros antepasados querían que viéramos. Que la historia es cíclica. Que el conocimiento es antiguo. Y que el futuro, quizás, ya fue predicho por aquellos que miraron más profundamente de lo que nosotros hemos osado mirar. Buenas noches.